de mi parte un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos. Dios de paz y el Dios de misericordia, pues nos permita, como lo ha estado haciendo, que nuestra mente esté cada día recogida en su palabra. Pues el tiempo avanza en el sentido de que la palabra dice que los tiempos son malos, y dijo la escritura por Pedro que era bienaventurado el que había sido apartado para servirle a Dios fuera de esta perversa generación. Entonces ahora hay un tiempo difícil, pero hay esperanza para todos nosotros, que por la misericordia de parte de Dios nos ha tenido y nos tiene en este lugar. Y cuando me refiero a este lugar, no me refiero a esta casa ni al lugar donde esté cada hermano, sino a esta enseñanza que nos ha permitido creerla y nos ha permitido mantenernos todavía hasta el día de hoy, que le sigamos dando la gracia y engrandeciendo su nombre para que Él sea quien termine en nosotros la obra que ha empezado. Tenemos aquí 2 semanas trayendo una enseñanza que Dios me ha dado y la quiero compartir con ustedes, mis hermanos. La estuvimos dando, como nosotros nos reunimos en la mañana aquí en Santo Domingo, pues llevamos los domingos con esta enseñanza y quiero compartirla con ustedes también para que ustedes la mediten, y así Dios, como nos ha estado bendiciendo también a nosotros, pues a través de las escrituras también Dios les siga dando a ustedes también, como lo he estado haciendo, porque la palabra nos está asistiendo, y en esto le agradecemos infinitamente a Dios. La escritura se encuentra en Job 42 del 1 al 6. Vamos a darle lectura, así que tomen lápiz y macota, mis hermanos, para que vayan anotando las escrituras y ustedes después en su casa la sigan repasando. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiempecito para que todos lo busquen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias, Señor Jesucristo, Dios de Israel. En estos momentos te damos la gracia una vez más por tu palabra que hemos leído. En este día, Señor, sigue abriendo nuestros entendimientos al tener contacto con el Espíritu de tu palabra, para que así tu Espíritu, que se hace presente a través de tu palabra, pues vaya atencionando nuestro espíritu. Señor, todo lo que tenemos nuestra petición ante ti, todos nuestros hermanos, especialmente el proceso de la hermana Ana y de todos nuestros hermanos que han estado pidiendo la oración. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio. Tú que eres quien permite que las cosas sucedan para beneficio de nosotros, ya que tu palabra dice que todos los que te aman, todas las cosas le ayudan a bien. Así que de una manera o de la otra te damos la gracia, porque así nos lo viene enseñando. No importa el momento, no importa la situación que nos toque pasar, en ti estamos seguros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día, mis hermanos, en nombre de este tema, el título de este tema dice: cuando el creyente ve a Dios es cuando se arrepiente. Cuando el creyente ve a Dios es cuando se arrepiente. Alabado sea su nombre para siempre. Así, mis hermanos, que esta es una escritura que yo sé que la hemos leído muchas veces, pero la escritura dice que su palabra son nuevas cada mañana. Aquí, en ese capítulo, por causa del tiempo, mis hermanos, ese capítulo
deja atrás el capítulo 41 de Job también, que va incluido en la enseñanza, que después ustedes ese capítulo del 41, ustedes lo van a leer entero en su casa, para que después entren a revisar el capítulo 42, de donde leímos ahora estos versículos, y ustedes después lo leen hasta el final, para que ustedes vean la grandeza que hay aquí. Y algo muy importante, mis hermanos, y es que dice ahí el primer versículo: respondió a Job y dijo, respondió Job y dijo a Jehová: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora le dice Job esto a Dios. Ahora vean bien, mis hermanos, ¿por qué Job le dice ahora esto a Jehová? Cuando en el 41 Jehová lo está interrogando, haciéndole unas preguntas para que Job vea y entienda que el poder es en Dios que está. Pero hay algo que yo quiero que nosotros meditemos, mis hermanos. Ahí, en ese capítulo, pues sí, mis hermanos, entonces seguimos. Esperemos que el Dios Todopoderoso, pues, le dije que estaba en un culto y que yo lo llamo en la noche. Entonces, aquí le pregunta Job a Dios y le dice a Dios que él conoce que todo lo puede y que no hay pensamiento que se escondan de ti. Miren, mis hermanos, las cosas, todo sucede por algo. Para Dios poder procesar a Job, para Dios poder pasar a Job al lugar donde Dios siempre ha estado, como es el proceso de la palabra con nosotros, para la palabra procesarnos a nosotros, para pasarnos al lugar donde Dios siempre ha estado, para que nosotros podamos ver a Dios, porque, como dice el tema, es ahí donde el hombre entra al verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que hay un arrepentimiento en Dios que en el creyente obra dolor. Miren por qué Job le pregunta todo esto a Jehová. Vamos a leer el Job 41, desde el 41, desde el 1 al 11, para que ustedes vean por qué Jehová está esta conversación entre Dios y Job. Dice así. Esto le empieza ahora a preguntar Jehová a Job: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eche en su lengua? ¿Pondrás tú soga en su nariz y horadará con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él en lisonja? ¿Hará pacto contigo para que lo tome por siervo perpetuo? ¿Jugará con él como con pájaro o lo atará para tu niña? ¿Hará de él banquete compañero? ¿Lo repartirá entre los mercaderes? ¿Cortará tú con cuchillo su piel o con arpón de pecadores su cabeza? Por tanto, pon tu mano sobre él, te acordará de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún su sola vista se desmayará. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo redarguye? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora vamos al versículo 33 y el versículo 34 para que ustedes vean la razón por qué es que Job le está haciendo, por qué es que Job después entiende que Jehová es quien tiene la razón. En el versículo 33 al 34 dice: alabado sea su nombre. No hay sobre ti la tierra que se le... No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho excepto de temor.
menosprecia toda cosa alta. El rey de los soberbios, él es el rey sobre todo los soberbios. Él es el rey sobre todo los soberbios. ¿Quién es este rey que es rey sobre todos los soberbios? ¿Y quién es que viene la palabra hablando de este Leviatán? Sin duda, mis hermanos, es el enemigo de la justicia de Dios. Llámese Satanás, llámese el nombre que sea. Que en sus manifestaciones, él te da el nombre que él quiere. Por eso la palabra lo registra a través de todos los hombres que han hablado de la obra y del programa de Dios. Lo han manifestado con varios nombres: el dragón, la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, el diablo, y aquí lo está manifestando Job con el nombre de Leviatán. Quiero decirle algo, mis hermanos, que quizá ustedes lo saben, pero la Biblia nombra el libro de Job, pero según se ha descubierto, el libro de Job es el libro más viejo que existe. Aunque tengamos la Biblia hoy, empezando en el Génesis, el libro de Job es más viejo que el Génesis, según lo que han estudiado, lo que han expresado acerca de algunas cosas que ya han descubierto, cuáles son los libros más viejos. Aunque por ahí hay unos que dicen que es el más viejo, que incluso es más viejo que la Biblia. Pero eso es conforme a la ciencia. Ahora, lo importante es, mis hermanos, que a la Biblia no puede entrar ningún ser humano con la ciencia humana porque tropieza. Y como decía la palabra el domingo por el hermano Miqueas, todo el que entra con su mente natural a la palabra queda enganchado. Quiero decirle algo acerca de Job. Y por eso, mis hermanos, que Dios nos siga ayudando a meditar en su palabra, porque cuando la Escritura habla de Job, cuando la Escritura habla de Moisés, no está la palabra hablando de un hombre. Cuando habla la palabra de Job, no está hablando de un hombre, está la palabra hablando de un ministerio al que Dios en esa edad le llamó Job. Y es por eso que dice la Escritura por ahí, que donde esté Daniel, donde esté Job y donde esté Samuel, esos tres salvarán su vida. Observen que no está hablando la palabra de un hombre, está la palabra hablando de tres ministerios que se reducen a ser uno. Por eso dice la Escritura en otra parte que donde hayan dos o tres reunidos, ahí estará Dios. Entonces estos testimonios Dios lo visita. Ahora, para que no me vayan a malinterpretar y para que despertemos en esta parte, cuando digo de que no está la palabra hablando de un hombre, sino de un ministerio, recordando que esto no anda por el aire. Para que esto funcione, quien pone a mover este testimonio es el individuo, es el ser humano. Y en este caso, nosotros, que nos ha tocado esta edad, hoy está vivo, porque este proceso es el mismo proceso. En ese testimonio pueden haber millones de hermanos pasando por ese mismo proceso. Miren, en el capítulo 1 de ese capítulo de Job y en el capítulo 2, la Biblia registra que cuando iban los hijos de Job a alabar a Dios, también iba Satanás de visitar la tierra en ese culto. Ahora, en Israel hay una enseñanza que se le llama la ley, que le llama la palabra a ese ministerio, el ministerio de muerte y de condenación. En ese ministerio, quien está sentado como rey es Satanás. Jesús lo encontró en ese lugar y lo encuentra Jesús en ese lugar. Por eso es, mis hermanos, el tema, que cuando el creyente ve a Dios, es cuando el creyente se arrepiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se da el caso de que hay hermanos que duran 20 y 30 años reuniéndose en un culto, en la palabra, y todavía en su corazón no ha llegado el arrepentimiento. Porque hay un arrepentimiento en el hombre según Dios, pero hay otro arrepentimiento en el hombre según el hombre. Entonces, mientras el creyente está en ese arrepentimiento según el hombre, todavía ahí el hombre peligra. Por eso entonces es un bienaventurado el que puede pasar a participar de este culto, y para participar de este culto es donde Dios está hecho presente. Por eso dice la Escritura, vamos a ver esa Escritura que está en Jeremías 31, 33 y 34, para que ustedes vean
el pacto que Dios iba a hacer en esos días con Jesús, que aunque lo dijo la palabra allí, la palabra, todo eso se cumplió, ese pacto que Dios hizo con Jesús, donde ellos llegaron a esto que dice la Escritura aquí en Jeremías. Vamos a leerlo para que ustedes vean, mis hermanos. Jeremías 31, hay 33, hay 34. Alabado sea su nombre para siempre. Jeremías 31, hay 33, hay 34. Dice así. Aleluya. 33 hay 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto no es que Dios lo va a hacer. Ya esto Dios lo hizo en la manifestación de Jesús en Israel. Por eso es que vemos todas las enseñanzas que Dios nos ha permitido traer a través de todo lo que hemos usado estos medios de parte de Dios para traer al manifiesto su obra. Hemos venido viendo que lo que Dios nos viene dando a entender por la palabra y nos ha venido enseñando a través de todos los hermanos que han venido trayendo la declaración de la palabra, ese culto que Dios estableció ayer lo ha establecido hoy en medio de nosotros. Entonces, el mundo que no tiene contacto con esto espera todo esto un tiempo y que esto se verá. Pero cuando la palabra dice que en aquellos días la palabra ya tenía en el plan, a través de Jesucristo redimía a Israel. Por eso dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero a Israel, a ese testimonio, que es un testimonio pero que estaba y está en un grupo o en un pueblo donde la palabra trae al manifiesto la vida de Dios. Entonces, allí dijo la Escritura que ellos iban a ser el pueblo de Dios y que no iban a preguntar: ¿conoces tú a Jehová? Porque todo lo iba a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, a través de Jesucristo, que es quien da a conocer a Dios, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios si no es por Jesús. Él dijo: nadie conoce al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, al decir Jesús que nadie viene al Padre si no es por él, porque Jesús es quien inicia el programa. Jesús es quien nos hace los arreglos para que nos deje entonces reunidos con Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Job, nosotros miramos ahí que a la ley, a ese ministerio se le llamó en aquel tiempo Job, como en el tiempo de Moisés, que también no es un hombre, es un testimonio, porque la Biblia dice que aún hasta el día de hoy Moisés está vivo. Pero recordando, mis hermanos, que una cosa somos nosotros y otra cosa es el testimonio. A lo que Dios le pone nombre, a lo que Dios llama por obra, no es a nosotros, es a su obra. Pero la obra tiene que ir en un pueblo. En este tiempo, usted no va a encontrar la obra de Dios fuera de nosotros o fuera de todo lo que Dios despierte, porque nada más no somos nosotros. Hay otros que Dios viene también despertando. Pero como nosotros no sabemos a dónde está cada quien, solo nos toca a nosotros darle el corazón a Dios como se lo estamos dando y permitirnos Dios a nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso estamos dando por gracia lo que por gracia vamos recibiendo, mis hermanos. Entonces, ahí dijo la Escritura que Dios iba a hacer un pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hizo, porque dice que sus padres lo invalidaron, porque era como decía la palabra el domingo. En ese primer ministerio todo el mundo le falla a Dios. Ahí todo el mundo, en ese lugar nadie tiene la capacidad, porque es un plan del mismo Dios. Por eso es, mis hermanos, que hay muchos predicadores y muchos hombres y muchos hermanos que han trompezado con la palabra por no entender de parte de Dios su programa. Miren, después que Dios
No. Hizo lo que hizo con Salomón. La palabra dice que Salomón se fue tras el corazón de las mujeres y las mujeres. No, que manche. Yes. Y las mujeres desviaron el corazón, dice la escritura de Salomón. ¿Qué pasa? Se ve como que Salomón se perdió, como el caso de Moisés, que dice que Dios no le permitió a Moisés entrar porque no le fue fiel a Dios, dicen muchos. Pero es porque cuando no se entiende el plan de Dios, se ve a Moisés como un ser humano. Se ve el nombre de Salomón, la obra de Salomón se ve como el ser humano. No que Salomón no fuera un hombre, pero es la obra a lo que nos estamos refiriendo, a lo que Dios le está llamando la obra de él. Entonces miramos que Salomón se va tras todas estas mujeres hablando la palabra de religiones, que Jesús, amando la obra de Dios, Jesús como el programa de Dios en el individuo, se ve Dios amando al pueblo, porque eso es lo que nos ha tocado a nosotros. Por ese amor de Jesús hacia nosotros, nosotros mirando a Jesús como dejando a su pueblo, viéndose como un desobediente, porque Jesús es el profeta. Allí vimos a Salomón, allí vimos a Jonás y vemos a Sansón haciendo todo esto como contrario para poder destruir una obra, mis hermanos. Que el Dios de paz y el Dios de misericordia nos siga dando entendimiento y vaya despertando nuestro sentido para que vayamos entrando a la línea que tiene la palabra, a la vida que tiene la palabra, para que nosotros podamos entrar en ese consciente, en esa conciencia que tiene la palabra como hermano a nosotros. Entonces, por eso es que todo el que se queda en ese ministerio, como dijo Job, que él hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes que él no comprendía. Entonces, nosotros miramos a un hombre diciendo esto, pero es que en Job hay un grupo que no entiende a Dios, no porque quiera, mis hermanos, porque la palabra dice que no depende del ser humano ir a Dios. Por eso dice por ahí la escritura que Dios buscó a ver quién diera para hacer la obra y no encontró, dice, a nadie, no encontró ninguno, nadie preguntaba por él, nadie buscaba a Dios, todos se habían desviado, dice la palabra. Pero Dios en su misericordia determinó él mismo venir a hacer su obra. Y por eso a través de Jesucristo descendió en esa manifestación a su pueblo para hacer la obra que hizo en aquel tiempo y para hacer la obra que está haciendo en este tiempo con nosotros. Por eso nosotros miramos entonces que Job, cuando ahora entiende que Dios es quien tiene la razón, le dice, habla que yo te escucharé. Ahí, volvemos a Job ahora, volvemos de nuevo a la escritura, mis hermanos. Volvemos de nuevo a la escritura, que son cortitas, pero son buenas. Alabado sea su nombre. Dice el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye bien lo que está diciendo Job. Después de Job haber sido ojo al ciego, cojo o pie al cojo, después de Job haber ahora alcanzado una obra que dice la escritura que entre los orientales no había uno, como también dijo la palabra de Abraham, que si Abraham hubiese querido justificarse para con el hombre, bien podía, pero no para con Dios. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que hay una obra de parte de Dios y hay una obra de parte del hombre. O sea, las dos son de Dios, pero hay un lugar a donde el hombre viene alejado de Dios, hablando lo que ha oído, repitiendo lo que ha oído, pero sin conocer quién sea Dios. Pero Dios, en su misericordia, ahora Dios, que es quien ama, quien que tiene misericordia, Él es quien decide ahora a quién despierta y a quién no despierta. En este caso despertó a Job y nos viene despertando a nosotros, porque de no ser así, nosotros no estuviéramos entendiendo hoy lo que estamos entendiendo de parte. Eso es la diferencia que hay en este culto y en los cultos. Por eso es que dice la escritura que hay muchos caminos que a los hombres les parecen derechos. Cuando la palabra habla de camino se refiere a ideología. Toda agrupación religiosa es un camino, creyendo conocer a Dios, creyendo dar la vida de Dios, creyendo dar a entender a Dios, pero lamentablemente no llevan a la vida, llevan a la muerte. Pero no es porque el hombre quiera,
es porque es así. Así lo ha establecido Dios. Por eso Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por eso aquí Job da su testimonio donde dice: ¿quién es el que oscurece el consejo? Dios es quien se encarga de todo. Ahora él entiende aquí que Dios es quien tiene que sacar al enemigo. Ahora, como dijo la Escritura en el 41, mis hermanos, ¿de dónde tiene Dios que sacar al enemigo, que es el que está rey? Porque dijo ahí, el 34 y el 33, que el Leviatán es rey sobre todos los soberbios, donde viene siendo el rey sentado. Mientras Jesucristo no hace la obra en el creyente, mientras Jesucristo no liberta al creyente, que pase el creyente o pase Jesús en el creyente por la muerte y la resurrección, aunque el creyente quiera servirle a Dios, no puede, porque a quien le sirve es al enemigo. Pero el creyente lo ignora, porque el creyente piensa que está bien hasta que no aparece este despertar. Por eso es que cuando entendemos de parte de Dios, cuando vemos a Dios, es cuando entonces nos arrepentimos, porque con dolor, dijo el Génesis ahí en el capítulo 6, que Dios se arrepintió en el corazón ver hecho el hombre. Entonces ve a Dios doliéndolo en el corazón, pero desde un cuerpo, mis hermanos. Entonces, cuando Dios está en un individuo que está entendiendo el plan de Dios, que está entendiendo el programa de Dios, dice: caramba, pero lamento haber estado fuera tanto tiempo sin Dios. Pero no depende de uno. Hay que darle gracias a Dios por todo que Él nos ha llamado en el tiempo que nos haya llamado. Pero uno reconoce, como está reconociendo Job aquí, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes y maravillosas que él no comprendía. Pero él pensaba que sí. Pero ahora en este despertar, ahora entiende que quien tiene la razón es Dios. Por eso, mis hermanos, en este despertar que está obrando la palabra, ahí es que vamos nosotros entendiendo hoy y vamos entrando en ese arrepentimiento. Por eso es que este arrepentimiento, mis hermanos, no depende, ni es tampoco el arrepentimiento que la persona piensa. Hay en el ser humano un arrepentimiento, pero mire, se esconde una obra engañosa ahí. Dice la Escritura del pueblo de Israel: este pueblo de labio me honra. O sea, que hay una oración, una honra. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el sentido original de la palabra no estaba en la adoración. Porque si no estaba el sentido original de la palabra en esa adoración, entonces esa adoración a quien se le sirve a Satanás. Pero el ser humano no lo sabe. El creyente no se da cuenta. Por eso es que cuando nos damos cuenta, cuando despertamos, es cuando nos arrepentimos. Y cuando despertamos no es que usted despierte de una cama. Es cuando vamos entendiendo, mis hermanos. En esta parte le damos gracias a Dios en todas partes, porque vamos entendiendo en esta hora lo que Dios nos ha permitido entender. Y en esto honramos a Dios y no permitimos que nadie nos dé gloria. No permitimos que nadie nos levante, ni permitimos que nadie nos reconozca como obra, sino que reconozcan a Dios como su obra, a Jesucristo como su Salvador y como mi Salvador, para que en todo momento, en todo lugar donde cada uno de nosotros estemos, no tengamos ni sintamos miedo, sino temor a esta enseñanza que nos ha redimido en esta edad de la palabra. Por eso le seguimos dando la gracia a Dios infinitamente, porque no tenemos con qué pagarle a Dios lo que viene haciendo con nosotros. Por eso hay otra escritura que quiero compartir con ustedes, para que ustedes vean que el arrepentimiento en el hombre, hay un arrepentimiento en lo humano, donde ha venido una confusión, donde el creyente, cuando se entrega en un grupo religioso, piensa que se ha arrepentido al levantar la mano, pero ha entrado a un lugar a compartir la palabra con un grupo donde se le ha dicho que esa es la verdad, pero se le ha engañado, como se le dijo a Jacob. Cuando Jacob despertó, él entendió que lo habían engañado y que tenían que seguir trabajando de nuevo por la otra obra. Entonces aquí Pablo lo expresa de otra manera. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 3, vamos a leerlo, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12, para que nosotros miremos un segundo arrepentimiento que hay aquí. Vamos a 2 de Corintios. Alabado sea su nombre para siempre. 2 de Corintios capítulo 3, desde el 12 hasta el 18. Dice así: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos
se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí ahora dice el apóstol Pablo, hablando aquí con los corintios, que ellos estaban mirando la gloria del Señor como por un espejo, cara a cara. Aquí dijo el tema, que hasta que el creyente no vea a Dios, no se arrepiente. Algo que yo quiero que sigamos meditando, hermano. Cuando dice la palabra que el creyente ve a Dios, esto es algo como que se ve como un poco difícil para el ser humano. Porque ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Y cómo aquellas personas vieron a Dios? Hay testimonio en la palabra, donde registra la palabra de muchos hombres que hablaron cara a cara con Dios y de que vieron a Dios. Porque si Job dice que él vio a Dios, entonces Job supo quién es Dios. Entonces, en ese testimonio, cuando usted y yo pasamos por ese proceso, porque Job siempre se hace presente, porque es un testimonio, donde en ese testimonio es que usted y yo vemos a Dios. Es ahí donde entonces entramos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dijo Pablo que aún hasta el día de hoy, mientras se lee a Moisés, el velo está puesto. Ustedes ven, mis hermanos, que Moisés no era un ser humano. Moisés era un testimonio, y es un testimonio porque aún hasta el día de hoy, para leer a Moisés, hay que leer la escritura. ¿Dónde está Moisés? En las escrituras. Ahora, Moisés adquirió ese testimonio, llevaba ese testimonio. Entonces, ese testimonio iba en un individuo, como hoy va Moisés entre nosotros, porque esos dos testimonios caminan juntos. Moisés y Jesús caminan juntos, como decía la escritura que trajo el hermano José ahorita, de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo no estaban desapartados, estaban juntos. Ahora dice la escritura que cuando le tocó a Elías partir, Eliseo quería ver ese acontecimiento. Y ahora Elías le dijo, bueno, pues si tú logras verme a mí, lo que tú has pedido se te será concedido. Pero ¿para dónde fue que Elías se fue? Elías no se fue para el espacio. Lo que pasa que es lo que venimos hablando. Elías es una enseñanza, un testimonio que representa, por eso es que cuando representa la profecía, por eso es que nosotros miramos que cuando Jesús lleva a tres al monte de la transfiguración, se hizo presente Elías y Moisés hablando con Jesús. Como esos dos testimonios desaparecen cuando entra Jesús al quedar registrado ya como programa, cuando ellos vieron a Jesús, dice que despertaron y a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Para dónde se fue Moisés y para dónde se fue Elías? Quedaron en Jesús. Pero al quedar esos tres, mire, ni es Jesús un hombre, ni es Elías un hombre, ni es Moisés un hombre. Pero ¿dónde tienen que quedar? Tienen que quedar en un hermano, esos tres. Porque cuando Elías desapareció, cuando desapareció Moisés, y nada más quedaron los hermanos, los apóstoles viendo a Jesús, ¿dónde quedaron ellos tres? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Y dónde estaba Elías? Hablando. Porque Pedro dijo, vamos a hacer tres enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Ahora Pedro está diciendo eso desde el mismo mensaje, desde la misma enseñanza, porque son ellos quienes están dando forma a la palabra. Entonces, estos tres testimonios que cambian de diferentes nombres, como dije ahorita, también esos tres testimonios se llaman Job, se llaman Samuel y se llaman Daniel. También se llaman Moisés, también se llaman Elías y también se llaman Jesús. Porque Jesús tiene un testimonio en la carne donde se hace presente en ese ministerio, donde se hace carne, y son tres testimonios. Por eso también la palabra lo presenta en Apocalipsis, donde dice la escritura que esos dos testimonios allí son muertos en las plazas. Pero dice la escritura que tienen un poder, porque dice allí que tienen poder para levantarse. ¿Por qué? Porque tienen, como dijo Jesús,
tienen el poder para perder su vida y volverla a tomar. Entonces, hay otra escritura, mis hermanos, que yo quiero que meditemos para que la leamos también, para que ustedes vean que se puede ser discípulo, se puede caminar con Jesús en un tiempo hasta Jesús resucitar, porque hay un tiempo donde se camina con Jesús, pero como el Hijo de Dios, no como Dios, como el caso de Joaquín, que hablaba de Dios, predicaba de Dios, pero no sabía quién era Dios. Esa escritura que vamos a leer está en Lucas 24, desde el versículo 15 lo vamos a leer en adelante. Lucas 24. Alabado sea su nombre para siempre. Lucas 24. Lo vamos a leer desde el versículo 15. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Clofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido la cosa que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya hace 3 días que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Gloria a Dios. Vean bien, mis hermanos, entonces no puede un ser humano desaparecer así por así. Entonces, esta persona traían los ojos velados, aunque Jesús venía hablando con ellos. Todos los acontecimientos que acontecieron no estaban ellos, porque ellos decían: nosotros pensábamos que era quien nos iba a redimir, o que le iba a redimir a Israel, como que la esperanza de ellos se había caído. Pero era porque era porque no habían entendido, no habían despertado, mis hermanos. Como dijo Joab: y hoy mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, si dice la palabra, yo hablaba lo que no entendía, lo que deja ver entonces que ya Job no estaba hablando como hablaba. Porque cuando dice que yo hablaba, eso es un tiempo pasado. Ahora vamos a entrar a un presente, está diciendo Job. Job entró en un presente y la palabra está entrándonos a ese presente, para que usted y yo no estemos en el pasado, sino para que estemos en el presente, porque ya lo que es el pasado pasó para los que pasaron. Ahora estamos en el presente de la palabra.
Por eso es que Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Por eso no estamos para que busquemos a Dios en el pasado. Y cuando digo buscar a Dios en el pasado, en lo que pasó, Cristo es la vida de los que pasaron. Y por eso da testimonio de que Cristo resucitó. Por eso aquí Jesús los reprende y le dice: oh insensato y tardo para entender las escrituras. ¿O no sabían que todo lo que estaba establecido de mí en la ley y en los profetas tenía que cumplirse? Entonces tiene todo eso que cumplirse en nosotros, mis hermanos, el programa de Dios, para que entonces usted y yo entremos a ese presente que tiene la palabra. Y estamos entrando a ese presente que tiene la palabra, porque de lo contrario nosotros no estuviéramos con esto que estamos hoy dialogando y compartiendo con todos nuestros hermanos y con todas las personas que Dios ha de poner en el medio que Él quiere que le hablamos, porque nos está preparando la palabra para un propósito, mis hermanos. Por eso tenemos un gran compromiso de parte de Dios. Por eso tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios, y que Dios despierte cada día ese deseo y ese anhelo de trabajar. Yo les pido al Dios, y seguimos orando, mis hermanos, los unos por los otros, porque la miel es mucha y son pocos los obreros. Esperemos que todo esto pase para que el Señor ponga el espíritu del trabajo y podamos dar por gracia y seguir dando por gracia lo que por gracia vamos a recibir. Porque esto escasea, mis hermanos. El mundo está inconsciente como lo estuvo ayer Israel. Por eso, en ese testimonio de la ley, ahí no se conoce a Dios. Ese testimonio, quien está sentado ahí dirigiendo al mundo, cuando me refiero al mundo, me refiero al mundo religioso. Por eso es algo, mis hermanos, difícil. Por eso es que Job aquí se arrepiente, y por eso es que el creyente se arrepiente cuando entiende a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene muchas manifestaciones. Cuando se manifiesta como el dragón, se manifiesta de una manera. Cuando se manifiesta como el leviatán, se manifiesta de una manera. Aquí, como el leviatán se manifestó entre los hijos de Job y entre Job de una manera que ellos no lo sabían. Cuando Job se da cuenta, es cuando Job se arrepiente y ahora entiende que Jehová tiene que sacarlo, y por eso es que ahora lo pasa por el proceso de perderlo todo. Job pierde su vida, Job perdió su familia, perdió su mujer, perdió sus hijos, Job lo perdió todo. Pero nada de esto es literal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto es en la enseñanza, esto es en los conocimientos. Por eso es que hay una vida en la palabra que adquirimos de parte de la palabra, que tiene que perderse para nosotros entonces poder ver a Dios. Por eso es que la Biblia dice que no hay ese que ve a Dios y no puede. Por eso se le ha hecho difícil al ser humano ver a Dios, porque que se le ha hecho creer que Dios está en el espacio, pero Dios no está en el espacio, mis hermanos. Miren, quiero decirle algo, mis hermanos, para que nosotros meditemos como lo estamos haciendo. Hay un cuerpo invisible, hay una puerta magnética en la palabra. La Biblia es un libro que, aunque Dios ha permitido que esté en la mano de todo el mundo hoy, es un libro intocable, hermano, de la mente humana. Todo el mundo tiene acceso a la palabra, pero es a la letra. Nadie tiene acceso al programa. Al programa tiene acceso al que Dios permite. Por eso en este tiempo, mis hermanos, no depende del creyente despertar, depende de que Dios despierte al creyente. Por eso dice la palabra que Dios le dio un modelo a Moisés. Pero vean bien, hay una escritura que yo quiero que ustedes y yo la compartamos para que ustedes vean. Ahí en Éxodo 34, desde el versículo 33 al 35, nosotros miramos que Moisés, cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo, pero cuando iba a hablar con el pueblo, se ponía el velo, para que los hijos de Dios no pusieran la vista en las cosas que habían de perecer, sino en las que no perecen. Entonces, por eso dice que el entendimiento de ellos se les botó. ¿Cómo traían estos dos el entendimiento? Lo traían embotado porque no veían. Jesús estaba hablando con ellos y no lo estaban viendo. ¿Cómo lo vieron? Como un forastero. Entonces, ¿cómo se ve Jesús cuando se está con el velo puesto? Se ve en el pasado o en el futuro. Entonces, en el capítulo 12, 3 de Segunda de Corintios, Pablo dijo que ellos usaban de tal franqueza, que ya no era como Moisés. Ya Pablo no andaba poniéndole un velo. Por eso, mis hermanos, le damos la gracia a Dios, porque en este medio donde estamos escuchando y hablando la palabra, estamos tratando de dar libremente lo que Dios nos viene dando, sin ningún impedimento. O sea, no le venimos poniendo, por eso no venimos enseñando, como en una ocasión me dijo alguien a mí,
No, hermano, pero esa enseñanza es demasiado fuerte para los hermanitos. Esa enseñanza no se le puede traer. Entonces le digo yo, entonces, ¿qué es lo que usted cree que hay que traerle a los hermanos? No, hermano, vamos a predicarle la palabra a la letra. Digo, bueno, pues siga usted predicando la palabra a la letra, pero yo sigo por otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la letra no da vida. Entonces la letra mata. Dice, el espíritu mata, pero es el que da vida. Entonces en la letra, en ese ministerio, no hay esperanza si Dios no despierta al creyente. El que está en ese ministerio, mientras está en ese ministerio, no se puede nadie justificar. Porque en ese ministerio, si Dios no despierta al creyente, de ahí no va a haber la vida. Por eso, hermano, entonces, hay un secreto en Dios y es que hay un despertar de parte de Dios, uno para vida y otro para condenación. Por eso, mis hermanos, es una suerte de parte de Dios que Dios nos siga ayudando como lo está haciendo, porque nos ha venido despertando en su palabra y hemos venido valorando, respetando eso en cada hermano, y ese sentir y ese deseo lo viene poniendo Dios. Porque si no fuera así, hermano, hay muchos hermanos que en vez de seguir esta obra se levantan con la obra de Dios, pero no es porque ellos quieren, es que hay un despertar en el creyente para condenación, y todo el que se despierta para condenación se levanta contra la obra de Dios, porque en vez de seguir lo bueno, sigue entonces lo malo. Por eso dice la Escritura en San Juan 5:24 que la hora es y la hora viene cuando los que están en los sepulcros iban a oír la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren iban a salir de los sepulcros, uno para los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección. Entonces, ahora mismo todo el que está en un grupo se ve predicando la obra de Dios. Todo el que está en un grupo se ve haciendo la voluntad de Dios. Nadie cree que está haciendo lo malo. Todo el mundo se ve haciendo lo bueno. Pero ¿qué pasa? Es que no depende de usted ni depende de mí. Es Dios quien hace la evaluación. Es Jesús el juez. Él es el que decide quién se queda y quién se va. Él es el que decide quién hace lo bueno y quién hace lo malo. Entonces, por eso nosotros miramos aquí en esta escritura. Vamos a leerle en Éxodo 34 al 35. Éxodo 34, versículo 33 al 35. Ya esa es la última, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Éxodo 34, desde el 33 al 35. Dice así. Alabado sea su nombre. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés a hablar de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, el velo que Moisés se ponía, nada más se lo ponía para hablarle al pueblo, pero cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo. Meditemos en esto, mis hermanos, porque el deseo de todo hermano al predicar la palabra es que todo hermano entienda la palabra. Pero ¿qué pasa? Dios es quien conoce la posición y el corazón de cada hermano. Por eso era que cuando iban a seguir a Jesús, muchos de los que iban a seguir a Jesús, Jesús lo mandaba a la ley. Algunos de ellos lo mandaba a la ley a pagar lo que estaba establecido. Y lo que Jesús quería que lo siguieran, le llamaba. Le decía, ven tú y sigue. Porque es un plan y un propósito de Dios. Dios es quien elige. Ahora, aquí decía la Escritura, como dijo ahí en 2 de Corintios, la gloria del Señor. Ellos estaban viendo la gloria del Señor como por un espejo. Entonces ese ministerio de muerte y de condenación tiene una gloria, pero no parecida a la gloria que tiene el ministerio del Espíritu. Entonces, en esa parte, ahí, por eso es que Pablo, cuando empezó este ministerio, no volvió atrás. Incluso hubo reuniones porque se quería que se volviera a enseñar lo que había establecido la ley, lo que se había aprendido. Por eso Pablo reprendió a Pedro en una ocasión, porque se querían poner cosas en esta enseñanza donde no cabe. No es que la ley sea mala,
La ley es buena porque ella es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero una cosa es la enseñanza de la ley y otra cosa es la enseñanza que Dios tiene para libertar a los hijos de Dios. Entonces, el que lleva este mensaje para darle libertad a los hijos de Dios no se pone un pelo. Anda con esta enseñanza descubierta. ¿Por qué? Porque esta enseñanza es la que da. Por eso es que Pablo dice, usamos de tal franqueza y no como Moisés, que se ponía un velo. Por eso era que Pablo tenía un dolor de parto y era que él andaba engendrando a Cristo para que Cristo, al ser concebido, es algo, mis hermanos, de meditar, porque todo creyente que quedó encinta a su tiempo tiene que dar a luz este testimonio, porque este testimonio se pare como quiera, sea para vida o sea para muerte. Por eso es que dice la escritura de muchos que murieron de parto y muchas que murieron de parto, porque hay de diferentes formas creyentes que mueren, pero es un bienaventurado el que alcanza la vida en la palabra de parte de Dios y es vida para vida eterna. Por eso aquí entonces dice que el rostro de Moisés resplandecía, pero no es el rostro físico de un individuo, es que hay una gloria en esta enseñanza de la ley. Por eso hay muchos que se recogen ahí, mis hermanos, en esa enseñanza y se sienten bien, porque era como decía la escritura de la enseñanza del hermano Miqueas. Miren, cuando venían esos vientos, cuando Elías estaba metido en la cueva, deja ver que Elías entonces tenía un ojo formado por la palabra, porque Elías se dio cuenta cuando Jehová venía. Entonces aquí dijo la palabra que Job vio a Dios. Aquí dice la palabra que Moisés, cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo. Entonces, Moisés, un creyente, en usted y en mí, cuando la palabra está en medio de nosotros, estamos claros, mis hermanos. Estamos despiertos de parte de Dios, lo que vamos entendiendo de parte de la palabra. Entonces, cuando ahora nosotros le ponemos un velo, estando nosotros en este ministerio, entonces nosotros nos condena la palabra como mentirosos. Por eso es que la palabra dice, no hablar mentira entre hermanos. ¿Cuándo hablamos mentira? Cuando nosotros le hacemos creer a un hermano la palabra como no es. Por ejemplo, si yo le hago creer a un hermano que Jesucristo fue un muchacho que nació en la Palestina, yo le estoy hablando mentira, hermano. Eso es una mentira. Entonces eso se quiere muchas veces que Jesús hoy es un testimonio, pero que Jesús ayer fue un muchacho. No, Jesús nunca fue un muchacho. Jesús fue un muchacho, un testimonio que se hace en carne, pero no un cuerpo físico. Entonces aquí ahora Moisés, su rostro resplandece y los hermanos vieron a Moisés que resplandecía, su piel resplandecía, porque este testimonio tiene una obra tremenda, pero Dios no quiere que usted se quede ahí, mis hermanos, mirando esa gloria. Dios quiere que usted desee en su corazón la gloria del Señor Jesucristo, como dijo Pablo en los Corintios, segunda de Corintios, que ellos miraban como por un espejo la gloria del Señor, porque ellos eran transformados a ese lugar. La palabra nos está transformando, nos está llevando a ese lugar que tiene Dios para que ya no estemos nosotros en imaginación con esa alabanza que en esa ocasión Dios me dio. Que en este culto que hoy le ofrecemos a Dios no hay imagen ni imaginación, porque entre nosotros Dios está presente a través de lo que vemos, a través de lo que estamos viendo de la palabra y a través de lo que estamos oyendo de la palabra, porque cada hermano que Dios le despierta su sentido y trae al manifiesto la vida de la palabra. Por eso es, mis hermanos, que cuando nos reunimos con la palabra, no vea ningún hermano, vea la palabra. Por eso, mis hermanos, ya para despedirme, dándole la gracia a Dios, quiero darle esta exhortación de último. Miren, estamos en un tiempo difícil, donde, no sé si ustedes se han dado cuenta, el enemigo tiene diferentes manifestaciones, pero hay una manifestación en ese mundo visible, donde ahí el diablo está regado, mis hermanos. Tenemos que seguir pidiendo a Dios su misericordia para que, unidos en este tiempo, no sintamos miedo por nada de lo que pase, sino sí temor a Dios y reverencia a esta obra que hemos adquirido de parte de Dios. Porque el enemigo está regado. El enemigo sabe que le queda poco tiempo en medio de nosotros y anda buscando la forma de cómo destruir, de cómo impedir esta obra. Pero con la ayuda de Dios no lo va a lograr, porque esta obra no es de nosotros. Esta obra es de Dios. Así es, mis hermanos, que no importa en la situación donde nos vayamos a poner, sea en la mano de un médico, sea donde sea, confiemos que una salida Dios tiene. En una ocasión tenían una soga preparada para ahorcar a Mardoqueo, pero Dios no permitió que ese gusto se lo diera al enemigo.
esa olla que había preparada para él no sirvió para él, porque Dios es justo y Dios a los que son justos lo libra. Por eso en este tiempo el enemigo es parte de un programa de Dios. El enemigo no puede hacer más de lo que Dios le está establecido. Por eso Dios le dio orden a Moisés de que en esa edad pusiera ese velo. Moisés no podía hacer. Y hoy nadie puede hacer más de lo que está establecido, porque es así donde está ese ministerio. Pero ya en el ministerio de Dios, por eso es que todo el que pase a ese ministerio es donde ahí ve a Dios, y es cuando hay creyentes. Así es que la misericordia de Dios, mis hermanos, sigan abundando en el corazón de cada uno de nosotros. Y como le decía, sintámonos contentos y alegres con lo que vengamos recibiendo de parte de Dios y agradecidos. Y que nunca nos olvidemos, mis hermanos, de lo que Él viene haciendo con nosotros. No importa por la situación que estemos pasando, no importa por donde vayamos a pasar, que Dios nos dé la fuerza, que nos siga dando la fuerza, porque no sabemos mañana con la intención que el enemigo ve. Meditaba, mis hermanos, en la Edad Media, como el enemigo se levantó cuando ya Pablo estaba en la parte final de su ministerio. Hubieron muchas personas que murieron de diferentes maneras. El enemigo se levantó con una obra macabra para destruir a todos los que confesaban la obra de Dios. Entonces, de tiempo en tiempo se levanta, porque no quiere que la obra de Dios se levante en el corazón de los que venimos hablando esto, de los que venimos confesando este testimonio. Y Él trata de una manera u otra de tener su obra, pero con Dios no puede, porque Jesucristo es nuestra defensa, mis hermanos. Así que el Dios de paz y el Dios de misericordia continúe en medio de nosotros. Amén.